No puedo decir que es un placer, es una emoción poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios en coinonía los unos con los otros. Y es que muchas veces no entendemos lo glorioso, lo amoroso de poder estar aquí todos juntos. Venimos a alabar al Padre, venimos a recoger el alimento espiritual tan esencial y tan necesario para nuestras vidas. De lo que se va a hablar en esta mañana, esto es un disclosure, como dicen en inglés, no es refiriéndose a ninguno de vosotros, pero es un tema general y tan importante que hay que hablarlo como es, no adornándolo ni poniéndole cositas bonitas, sino el tema como es. Y les dije la semana pasada que hoy va a seguir una secuencia de la predicación de la semana pasada con Bartimeo. Thank you. La semana pasada vimos el milagro de Bartimeo, un ciego que recibió la vista y decidió seguir a Jesús en el camino. Eso lo terminamos en Mateo 10:52, la última parte de ese versículo. Hoy afirmaremos que el que tiene oído, oiga. Por lo tanto, prestar atención. Y como lectura bíblica nos vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y nos vamos al capítulo 3. Y vamos a leerlo completito, del 14 al 22. Y es un mensaje muy importante, un mensaje a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor, porque tu palabra, Padre, es tu inspiración, es tu verdad. Amén. Haz que esta palabra, Señor, llene nuestra vida, la conozcamos y la protejamos con denuedo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén, Amén. Señor. Amén. El que tenga oído, oiga. Qué bonito. Fíjate que la Odisea era una de las 7 iglesias a quien el Señor les envía estas cartas de la mano de Pablo. La Odisea, caramba. La Odisea era un centro de comercio muy rico en la zona donde estaba. Tenía 3 industrias principales. Primero, la bancaria. ¿Por qué la bancaria será importante en cualquier sitio? Ahí es donde se almacenan los chavos y ahí es donde vamos cuando el bolsillo está joto a pedir prestado. Pues de eso eran las cosas que vivía esta ciudad. La segunda fuente de ingresos era la medicina. La Odisea tenía una escuela de medicina y habían los médicos ahí producido ciertos medicamentos y ellos los comercializaban. Y la tercera industria grande era la lana. Los ganaderos allí habían logrado cruzar sus ovejas y habían desarrollado con las ovejas una lana muy fina, suave y negra. Y eso era el esplendor de aquellos tiempos. La iglesia de la Odisea, dicen los que saben, que probablemente fue establecida por un discípulo de Pablo, Epafras. Pero la Biblia no registra que esta iglesia sufriera persecución, que tuviera grave herejía, ni que tuviera un gran adversario, una iglesia común y corriente, tranquilita. Sin embargo, el Señor les envía esta carta, este mensaje, este aviso. Vamos a ver cómo se desarrolla. Empezando, se las canta directamente. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cristo se le está describiendo a ellos. Yo soy el amén, el así sea. El amén es una certeza, es una veracidad digna de confianza. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que Cristo es la verdad final. Después de Él no hay más verdad, porque Él es la única verdad. Toda la revelación de Dios se concentra en la persona de Cristo. Ahora, vamos a 2 de Corintios. Vamos a estar navegando un ratito en la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, que Él es el sí y Él es el amén. Después de ahí no hay más nada. Las promesas de Dios son garantizadas, afirmadas por la persona y la obra de Jesucristo. Ahora, Él es también el testigo fiel y verdadero. Testigo es porque cuando tú vas a un juicio, pues tú llevas un testigo para que te ayude a lo que tú pues quieres expresar. Y el único que es fiel es Jesucristo. Y el único que es verdadero es Jesucristo. Lo que Él dice es lo que es. No hay más nada ahí. Él hace lo que ha prometido. El principio de la creación. Cristo fue la fuente de origen de todo lo que ha sido creado. Dice Juan 1 al 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como hombre, Jesús tuvo un comienzo. Pero como Dios, siempre ha estado desde el principio de todo. Usted se preguntará, ¿y cuál es la razón de Jesús estar
describiéndose así, tan magnánimo, tan grande. El problema de los de la Odisea eran que eran muy orgullosos, eran muy engreídos. Ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. Y Jesús, pues dice, bueno, ustedes se creen, pues yo soy todo esto que él dijo. ¿Te crees más que yo? Pero Jesús siempre tiene la forma de decirlo bonito. Pero ahora, luego de su presentación, viene a hablarles sobre la condición de la iglesia. Y yo me estoy moviendo porque lo que estoy viendo es el sol reflejado en el cristal, que trato de mirarlo y lo que hace que me ciega. La iglesia de la Odisea, Jesús le dice: yo conozco tus obras. Omnipotente, omnisciente, sabe todo. Él conoce las obras de esa iglesia. Fíjate que la iglesia no recibe ninguna alabanza, ningún encomio, ni mérito por sus obras buenas. ¿Sabes por qué? Porque no tiene ninguna obra. No ha hecho nada. Entonces, ¿de qué la van a alabar? Fíjate más que te dice que ni la alaba por su fidelidad, porque no había fidelidad entre los miembros, no había sinceridad entre ellos mismos, ni mérito por su doctrina, porque esta doctrina estaba toda adulterada. Lo que vemos es la condenación que llega a esta iglesia por parte de Cristo, pues no eran ni fríos ni calientes, sino tibios. Y él dice que los vomitará. Eso como una indigestión. Pero vamos a describir estos tres vocablos. ¿Quiénes son los fríos? Eso nosotros los conocemos, ¿verdad? Los fríos son los inconversos, los que no han conocido a Dios. Pues, ¿qué le van a dar a Dios? Nada, porque no lo conocen. Ah, los calientes. Estos son los que aman. Estos son los que aman. Estos son los que aman y repudian el pecado. Aman a Dios y repudian el pecado. Estos son los que son fieles. Estos son los que son apasionados. Estos son los que son celosos por todo lo de Dios. Y ahora vamos con los tibios. Ay, mamá. Esta gente en la Odisea, no que fueran fríos como para en su relación con Dios. Ellos conocían a Dios y sabían quién era Dios, pero no tenían el fuego del Espíritu Santo en su vida. Dicen que esto era un caso imposible, porque tenían un pie con Cristo y el otro pie, ¿dónde lo tenían? Acá en el mundo. Como dice que estaban entre medio de dos aguas, esos eran los laodicenses. El testigo fiel, Cristo, aborrece la tibieza, abomina, condena, maldice, rechaza, le repugna la indiferencia de esta clase de personas. Son los que no se empeñan en la obra de Dios, y cuando hay algo son los primeros que se van sacando, saliendo, moviendo para que no lo vean, para que no lo llamen, para que no hacen nada. Pero están en la iglesia. Ah, yo estoy en la iglesia, sí. Estos tibios son los que no hallan la felicidad en Cristo, aunque dicen conocer a Cristo.
Estos son también los que siempre se pasan murmurando. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 11, te dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y juez solamente hay uno, y es el que está allá arriba. No pretendas ocupar el puesto de otra persona, y menos del de Dios. También estos tibios aman al mundo y a sus cosas. Y volvemos a Santiago 4, pero esta vez el versículo 4, que te dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero con todo esto ellos reclaman amar a Cristo. Lamentablemente estas personas nunca logran hacer nada, nunca logran los propósitos que Dios tiene para su vida. Por lo tanto, vemos que la iglesia de la Odisea no era fría en cuanto a rechazar a Cristo, pero ni era caliente porque no tenían celo espiritual. Sus miembros eran como le llamaba Jesús a los fariseos: hipócritas, que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No es solamente decir yo soy de Cristo, yo soy de Dios, yo amo. Oye, pero si no hace las cosas que te dicen, ¿cómo tú le puedes decir Señor? ¿Obedeces o no obedeces? El versículo 17 de Apocalipsis 3 te dice mucho. Fíjate que leyéndolo hasta la mitad dice: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, ¿qué hace en la iglesia si no tienen necesidad de nada? Hoy diríamos que la autoestima de ellos estaba bien desproporcionada, porque ellos manifestaban una vanagloria basada en su autoestima. Yo soy rico. Ah, qué bien. Muy bien. Esta declaración de autosuficiencia quiere decir, equivale a que yo me he hecho rico basado en mi propio poder, en todo lo que yo puedo hacer, en mi propio esfuerzo. La Odisea era una pobre, rica iglesia donde abundaba la intelectualidad. Había muchos intelectuales en esa iglesia, donde abundaba la estética. Solo faltaba que tiraran una alfombra roja e hicieran como en los Grammy: aquí viene entrando, y ellos con sus togas, bien vestidos, con todos sus adornos, porque estaban entrando en la iglesia. Había que rendirles pleitesía, porque estaban llegando ellos a la iglesia. Me imagino que tenían una organización tremenda en la iglesia y muchos programas, casi un director artístico de eso de película, para que todo fluyera como debía de fluir. Pero espiritualmente estaban en bancarrota.
Eran ricos, pero espiritualmente en bancarrota. Al alegar que no tienen necesidad de nada, están excluyendo al Señor de su vida, porque no tienen necesidad de nada. La autosuficiencia nos hace confiar ¿en quién? En nuestros propios recursos. Y no sentimos la necesidad de ninguna ayuda divina. Error, error. Las riquezas destruyen la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Ustedes saben que a mí me gusta que sea verificado lo que se dice con la palabra. Mateo 13, versículo 22. Y este es Jesús explicando la palabra de la semilla, el sembrador de la semilla. Dice Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra no vale nada porque él está pendiente a oír la caja registradora sonando, los chavos en el banco cayendo. A eso es lo que está pendiente. Pero hay un poquito más. Las riquezas también destruyen el deseo de servir a Dios. En Mateo 19, 16 al 22 está la historia del joven rico que le pregunta al Señor: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: pues cumplí con los mandamientos y las ordenanzas. Con todas esas yo cumplí desde chiquito. Ah, qué bien. Pues lo que te falta es vender todo lo que tienes, darse a los pobres y seguirme. Ahí fue donde se entristeció el pobre hombre, porque de pobre no tenía nada, pero no quería ser pobre. Amaba el dinero que tenía. No puede servir a Dios. Dice otro versículo por ahí: tú no puedes amar a dos señores, no puedes amar al dinero y amar a Dios. Así es. El que tenga oído, que oiga. Además, las riquezas pueden llevar al cristiano a toda clase de maldad. ¿Cómo va a ser? Eso es mentira. Vamos a Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6, 9 y 10. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es el amor al dinero, no dinero. Es el amor al dinero. Yo sé que muchos de ustedes, estamos ya hoy a 4, pues el 30, el 28, cobraron y tenían el bolsillo llenito, repletito de chavos. Ok, vamos a pagar el carro, vamos a pagar la casa, vamos a pagar la luz, el celular y todas las misas sueltas que tenemos, y puede que ya hoy pues quede menos. Ay, fíjate, no dije el diezmo. Usted cobra y se supone que lo primero que saque sea su diezmo. Y con lo otro, pues hacemos provisión con los pagos que hay que hacer. Pero eso se supone. Yo no sé cómo está su corazón con el de allá arriba. Si a el de allá arriba le dio un waiver para que no pagara el diezmo de este mes. Pero eso es usted con el Señor, no conmigo. Lo digo así porque tenemos que entender la palabra claramente. Amén, Señor. No es como yo digo, sino como aquí lo dice. Pues estos cristianos
tibios, son peor que los incrédulos. Son peor porque son dos caras. Para los cristianos, para los de la calle, vaya, vamos a guiar. Ustedes saben que le hacen las vacaciones a Satanás. Satanás no se tiene que mover. Dicen, no, si yo tengo a uno ahí en la iglesia, muchachos, que cuando está ahí es una carita, pero cuando está afuera me ayuda con los demás. Me ayuda con los de la iglesia porque creen en él, en su palabra, y los engaña y los envuelve. Y afuera pues es peor todavía. El peligro que han corrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido el amor al mundo. Y esto Satanás lo utiliza bien sutilmente. Te coge de bobo y tú caes como un pequeño. Pero ahí estamos porque no estamos, ¿qué? Aferrados a la palabra. Y como tenemos amor al mundo, la codicia y el egoísmo ha aumentado hasta mismo dentro de la iglesia. Ve a ver, la iglesia de la Odisea mezcló la dedicación a Dios con el afán al dinero. Y al tener afán al dinero resistían al poder del Espíritu Santo. Porque yo sé que el Espíritu Santo te retuerce y te busca que tú hagas las cosas bien. Pero tú quieres el signo de dólares al frente tuyo. Y ahí es donde se daña la cosa. Ellos se creían ricos. Y en apariencia, pues lo eran. Pero ahora Cristo los va a desenmascarar. En ese mismo versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús les dice, me perdí, me lo olvidé. Y no sabes que tú eres, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 calificativos que le tira para que ellos vean cuáles eran sus errores. Desventurado, ¿qué significa ser desventurado? Eso implica una iglesia afligida por cargas y problemas. ¿Cómo hacer una iglesia con cargas y problemas? Pues claro, ¿qué era lo que ellos estaban viviendo? Lo mismo que vivían en el mundo. Codicia, egoísmo, mentira, desobediencia a la palabra, en fin, estaban en pecado. Y si eso lo manifiestan los miembros de la iglesia, si esto lo manifiestan los líderes de la iglesia, si esto lo manifiestan los pastores de la iglesia, ¿qué crecimiento espiritual va a haber? Así es. Cero, nada, estamos aquí por estar. Eso es así. Miserable. Decir que tú eres miserable es decir que tú eres extremadamente tacaño, ruin, canalla, despreciable. Una iglesia que no busca primero a Dios no va para ningún lado. Cuando la iglesia se enfoca en las cosas de este mundo, cuyo destino es la destrucción por fuego, sus miembros pierden el fervor espiritual. Ya no les interesa tanto Dios. Y terminan viviendo como el mundo, entregados al materialismo y actividades con el calificativo de vanas. No son cristianas, son vanas. Pobre. Acuérdate que estamos hablando de una iglesia rica, pero Cristo los clasifica como pobre. A un pobre le falta alimento, le falta ropa, le falta abrigo, le falta protección. Ajá, ¿y por qué son pobres? Pues una iglesia pobre no puede dar alimento espiritual a sus miembros, porque no lo van a tener. Es pobre la iglesia que utiliza programas fascinantes para atraer gente a la iglesia. Hacen muchos anuncios. ¿Cuál fue el anuncio que vimos los otros días de una iglesia que hoy iban a tener agua? ¿De dónde? Era agua
Una iglesia que iba a tener agua, yo no sé de dónde, que vinieran. Los otros, hace un par de meses, era una rosa que habían traído. ¿Qué hay ahí? Exacto, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Utilizan las prácticas de impresionar por los sentidos. En vez de tú ir a un culto, estás yendo a un espectáculo, estás yendo al circo. Eso es lo que están haciendo. Mucha rimbombancia, muchos anuncios, muchas luces. ¿Y la comida espiritual dónde está? Esa es la base que tenemos que llenarnos. Les dice que son ciegos. Bartimeo recobró la vista, pero estos son ciegos. Dice Jesús con los fariseos que eran guías ciegos. En Mateo 15:14 dice: dejadlos, son guías, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Estos son, ay, y esto duele. Estos son los que en los cultos tú los puedes ver brincando, gritando, adorando, los más entusiasmados. Y en la semana en la casa es que igual que un hijo de vecino, es un mundano. Como decía una película de hace tiempo, eran cristianos de la secreta. En la iglesia yo soy un santito, pero cuando salgo por ahí voy despachando la Biblia en un bolsito para que no la vean, me quito la corbata, voy despechugado por ahí, la faldeta por fuera. Porque no vivimos lo que vivimos. Y el quinto, desnudo. El que no tiene ropa se expone a las inclemencias de tiempo y promueve la impureza moral. La iglesia de la Odisea no protegía con las vestiduras de Cristo a sus miembros, así que se exponían al príncipe del aire y a caer en la infidelidad espiritual. Cualquier parecido con algo de lo que ustedes vean por ahí es pura coincidencia, ¿eh? Pero vamos a los versículos 18 y 19 de Apocalipsis. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo le está proveyendo la mejor alternativa espiritual a los laodicenses. Como ellos eran una ciudad mercantil y comerciante, el Señor utiliza lo que ellos conocen para ofrecerle esa gracia divina. Le dice que de mí compre. ¿Qué estará vendiendo Cristo? Pero la cuestión no era cuestión de dinero. Las cosas que Él está ofreciendo no se pueden adquirir con dinero. El precio que la Odisea tenía que pagar era el abandono a su estado condescendiente y egocentrismo. Él les indica que de mí, de Cristo, tenían que conseguirlo, porque Él es la única fuente que te va a dar la salvación. Amén. La iglesia de la Odisea necesitaba tres cosas: oro refinado en fuego. Eso es una referencia a la fe. Y para que vean lo lindo que lo dice nuestro hermano Pedro, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe,
vuestra fe la someten a prueba, mucho más preciosa que el oro. Tu fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿qué? Tu fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Solo la fe en Cristo puede enriquecer tu vida. Y te dice que la verdadera riqueza es la que se acumula ¿dónde? Arriba en los cielos. Porque aquí en la tierra se corroe, allá arriba nada. Vestiduras blancas, porque estamos desnudos. Vestiduras blancas. Esto es la justicia de Cristo imputada en el creyente. Es la pureza de carácter. Escuchen esto. Cuando en nuestra manera de vivir no hay honradez en los negocios, ni pureza en los pensamientos, palabras y hechos, ni se obedecen los principios de Cristo, no estamos vestidos con la coraza de justicia. Cuando nos avergonzamos del Evangelio, y no estamos dispuestos a hablar de Cristo, no estamos calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando dudamos de la palabra de Dios, de su inspiración y preservación divina, vivimos en incredulidad. Y cuando yo leí esto, me acordé de un programa que vemos casi todas las noches, que es La Tierra Prometida. Y hay una individua, una hebrea, que a todo lo que le dicen de cosas referentes a la fe, la contestación de ella es, ¿será? O sea, poniendo en duda que esa persona tenga fe, que la fe tenga algo de importancia, siendo ella misma una judía, pues siendo uno un cristiano, tú vas a poner en duda la fe. Es que has dejado el escudo de la fe en el closet y no andas con él para arriba y para abajo. Cuando reverenciamos a personajes más admirados de este mundo, sea deportista, cantante, político, actor, el yelmo de la salvación no está sobre tu cabeza. Porque ¿quién está sobre nuestra cabeza? Cristo. Tú pones a otro, te fuñiste. Y esta sí que duele. Si los atacas en la predicación y defensa de la fe no son más que meros argumentos humanos y poco usamos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, no le estamos haciendo ningún daño al enemigo. Por eso tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Y la tercera cosa que necesitaban los laodicenses era colirio. Dice, unge tus ojos con colirio. ¿Por qué era esto? Porque este era uno de los productos que la escuela de medicina de la Odisea comercializaba, una gotita para los ojos, colirio. Pero Cristo, el colirio que le está recetando, es el Espíritu Santo, es el discernimiento espiritual para que puedan entender con sabiduría y gracia la diferencia entre el bien y el mal. Esas eran las tres cosas que necesitaban comprar de Cristo. Ahora Dios, como nuestro Padre Celestial, afirma que Él disciplina y reprende. Él disciplina y reprende a todos los que ama. Porque si no los disciplina y reprende, oye, significa que no nos ama. Porque así nosotros hacemos con nuestros hijos. Y a mí me cogían con la cojea, muchachos,
Y aprendí. Después de la cogea vino el palo, hasta que se rompió el palo y ya me dejaron por incogible. Pero hicieron su trabajo. Hicieron su trabajo. Pero además de todo esto, de la corrección que nos pide Dios, Él pide nuestro arrepentimiento. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Esto es un imperativo que requiere acción inmediata. Amén. Los laodicenses tenían que cambiar de actitud. O sea, tenían que dejar de ser tibio y volverse caliente, apasionado por Dios. Dejar de ser arrogantes y autosuficientes y ser humildes y vivir, no como yo decía antes, que decía vivir sometidos a, no, vivir dependiendo de Cristo 24/7. Ahora en el versículo 20, estamos otra vez en Apocalipsis 3. El versículo 20 es la esperanza. Amén. Es la esperanza que nos da Dios. Te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Observa que el rey es el que va a llamar. ¿Cuándo te has visto que un rey se humilla y llega allá a hablar contigo? Se supone que tú llegues arrastrado donde el rey. Pero el rey es bueno. El rey de reyes y señor de señores nos busca. Así es. Busca atraerte a él y te llama. Mira, estoy aquí. Te llama. Porque Él quiere entrar en tu vida, Él quiere corregir tu vida, Él quiere que tú tengas vida eterna. Y desde hace más de 2000 años, el Señor hace ese llamado fiel y continuo. Y tiene formas variadas de hacerlo. Lo hace a través de su palabra. Cuando uno va por la Valdoriotti, más o menos por la iglesia de Font, no me acuerdo a qué de los dos lados, hay un letrero grande. Dice, después de la muerte, conocerás a Jesús. Y a mí me estuvo, y tiene el teléfono, algo en Biblia. Y eso toca a la gente. Yo sé que eso toca a la gente. Tú estás leyendo el periódico, una revista, y siempre cuelan en una esquinita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que lo lee y no le hace nada. Hay gente que lo lee y prende una bombillita. Jesús, Dios, también utiliza a su pueblo. Los otros días murió Billy Graham, tremendo evangelista. Por allá también en aquellos lares está Charles, ¿cuál es el apellido? Stanley, tremendo. Por aquí teníamos un tal Gille Ávila y muchos más que el pastor los ha mencionado, yo los nombres no me acuerdo. Pero yo conozco a otro, yo conozco a un tal Félix Ureña, yo conozco a una Eleanor, yo conozco a una Emily, yo conozco a un Abiel, yo conozco a un José, que yo sé que el Señor los utiliza de una u otra forma para que ellos lleven el mensaje. Así es. Y el otro que utiliza es el sutil, es el Espíritu Santo. A veces tú oyes una voz y miras y no ves a nadie. Y esa voz te dijo algo y te pusiste a pensar en algo de la Biblia, en algo del Señor. Te despertó de noche una palpitación. Oye, te dio con orar. Y eso era lo que el Señor quería, que tú te pusieras a orar. El Señor utiliza 1000 maneras diferentes para llamar nuestra atención, para que dejemos que Él entre a nuestra vida. Amén, Señor. El que tenga oído,
que oiga. Y si te arrepientes y pones tu devoción en el Señor, Él te hace una promesa de sentarte con Él en su trono, en la vida eterna. De pobre te sube a ser rico. Y no solamente rico, te trepa a la realeza porque te vas a sentar en el trono. Vas a estar reinando con Cristo en la vida eterna. Si eso es lo que tú deseas, estás en el mejor sitio para seguir buscando más de Dios. Y la carta termina con un interrogante. Un interrogante que es para tú pensar, para tú analizar. ¿Hay aquí al menos uno dispuesto a oír? Porque te están hablando a tu vida. Están hablando a lo que tú debes hacer. Explican los que saben que la iglesia de nuestro tiempo, o sea, de más o menos del año 2000 para acá, es una iglesia parecida a la de la Odisea. Es una iglesia tibia. ¡Auch! Tibia. Y a esta iglesia tibia le espera un juicio inminente y severo. Sin embargo, la gente tiene por costumbre no huir del peligro hasta que lo vea venir. Por ahí había un dicho que decía: no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Ahora imagínate la tormenta María, cuántos avisos hubieron que eso era enorme, que difícil, y cuánta gente no le hizo caso, no abandonó sus casas, pero hemos visto las consecuencias ya. Y a la iglesia le están dando el mismo aviso. A la iglesia le están dando el mismo aviso. Y el aviso se encuentra en primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Estamos hablando de la iglesia de la Odisea. Estamos diciendo de que nuestras iglesias desde el año 2000 para acá son iglesias tibias. Te dice el Señor que Él los vomitará de su boca. ¿Será tiempo de arrepentirnos? Sí, Señor. El cristianismo de hoy día es muy diferente al cristianismo que había cuando estaba el Nuevo Testamento. Es muy diferente. En aquellos tiempos la iglesia era como un fuego consumidor que se esparció por todo el mundo conocido de aquel tiempo. Eran dirigidos por hombres fogosos, dirigidos por Dios. Y los creyentes eran una fuerza que no hacían arreglos con el mundo, se mantenían aparte del mundo. Ellos soportaron mucho sufrimiento, dificultades y persecución para predicar el evangelio en el mundo. Dificultades, ¿cuál fue la otra palabra que usé? Sufrimiento, dificultades y persecución. Dificultades. Para nosotros ir a predicar por ahí tenemos un montón de dificultades. No las quiero mencionar. Para ir a predicar el evangelio por ahí tenemos muchos problemas porque no nos permiten estar aquí, no podemos repartir tratados, no puedes interrumpir acá, no puedes entrar a esta urbanización. Mira, aquella gente lo hacían como quiera. No pueden proclamar la palabra de Jesús y ellos allá se tiraban y lo arrestaban y lo azotaban. Tenían mucho sufrimiento. Y nosotros ahí benditos, ¿no? ¡Ay, que ese sol está! ¿Para quién trabajamos? ¿A quién vamos a exaltar? ¿A quién es que necesitamos honrar? Piénselo usted y contéstese usted. La Biblia nos dice que en los últimos días los hombres serán amantes de los placeres. Vamos a ponerlo como lo tenía.
En los últimos días la Biblia dice que los hombres serán amantes. ¿De qué? ¿De quién? No solamente de placer, sino siguen siendo amantes de las cosas del mundo. Porque nos gusta, porque nos satisface. Y que el tiempo vendrá cuando ya no soportarán la sana doctrina. Ahora hemos inventado una clase de cristianismo al instante. ¿Qué es eso, pastor? Es un cristianismo donde los predicadores creen que su tarea, que la tarea del predicador es divertir en vez de convencer y despertar de ese letargo a las personas. Un cristianismo que busca bendiciones, y las bendiciones son buenas y son necesarias, pero para tenerlas, primero que tenemos que tener es hambre y sed de Dios, que es el dador de las bendiciones. Así es. Un cristianismo que se preocupa más por la felicidad, porque todo esté bien. ¿Y la sanidad dónde la dejamos? También es imperativo la sanidad. La iglesia de hoy es demasiado materialista y no reconoce su propia desnudez. Afirman: soy rico. Y ciertamente tienen edificios con unas arquitecturas fabulosas, unos edificios de millones de dólares. Tienen unos programas de televisión y radio sumamente costosos. Tienen una organización encargada de recaudar fondos para poder pagar todo lo que hay que pagar, y siempre hay que recoger. Y tienen una membresía grande. Pero esa membresía no está consagrada. Van allí, pues, como dije ahorita, a un espectáculo. Los seres humanos pueden organizar, edificar, promover, predicar y enseñar, pero solo el Espíritu Santo es el que transforma las almas. Amén. Amén, Señor. Por lo tanto, cualquier obra que pretenda realizar en el nombre de Jesús, si glorifica a un hombre, esta no es obra del Espíritu. Romanos 12:2 dice, y esto lo vamos a estar también tocando el jueves: no os conforméis a este mundo. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? No esté pendiente de estas cositas que pasan acá. Pero vemos cristianos que viven igual como el mundo, codiciando, egoístas, materialistas y orgullosos. Es un mal que está ahí corriendo. Se olvidan que diariamente miles de niños mueren de hambre y de enfermedades. Se olvidan del necesitado, del pobre. Se olvidan de que el mundo va camino al infierno y está al lado nuestro. Es como si estuviéramos sentados en Sion, sea en Jerusalén, sea en la iglesia, y estamos cantando coritos a Jesús, y gritándole a Jesús: yo quiero ser como tú. Oye, pero si lo que estás haciendo va en contra de todo lo que Dios dice, todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús hace, ¿cómo tú quieres ser como Él? Por eso le hacemos las vacaciones al diablo. En vez de predicar morir a uno mismo y tomar la cruz, porque nos pesa, hoy lo que se predica, y esto lo he escuchado de nuestro pastor: Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ay, ¿cómo tú quieres que la gente mejore con esas palabras tibias, ese evangelio tibio que no dice nada? Te dice cuánto hay que pagar para tener esa felicidad. Eso no te lo dice. La iglesia está perdiendo su influencia. Y
¿No dice la Biblia que nosotros somos la sal y la luz de la tierra? Nosotros. El mundo está desesperado por respuesta. Pero la iglesia, teniendo la respuesta, no responde nada o es mal oída. La iglesia de hoy día está siendo ignorada. Porque a nosotros no nos va bien, pues siendo ignorados, pues no nos van a estar metiendo caña, no nos van a estar van a estar hablando de nosotros. Y debemos de buscar que hablen de nosotros. Porque las veces que el mundo se fija en la iglesia es cuando hay un escándalo o cuando hay algo para reírse de la iglesia. Vean las noticias cristianas que hay por el Facebook, aparecen. No sé si sean ciertas todas, pero por lo menos sé que lo que está ocurriendo en Siria sí es cierto. Esos bombardeos y esas matanzas, eso es verdadero. Otros nos volvemos muy condescendientes y permisivos con lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Y qué está ocurriendo en el mundo? Pues a nivel legislativo están promoviendo leyes para los homosexuales. La cosa esta es la diferencia de género, los cambios drásticos en el currículo escolar, la legalización de drogas. Y aunque yo sé que hay algunos que sí levantan su voz de protesta, la mayoría no dice nada. Y como minoría, pues no vamos a hacer oídos. Pero pese a todo esto, y hay mucho más, pero no para hoy, Dios va a sacar un remanente purificado por fuego para que traiga la gran cosecha. Aleluya. ¿Por qué la gran cosecha? Oiga, nos estamos acercando al fin de la humanidad. Aunque no nos querramos dar cuenta, nos estamos acercando al fin del mundo. Dios dará todavía a la iglesia una oportunidad para arrepentirse, y muchos harán caso a este llamado. La cosecha comenzará primero dentro de la iglesia, para que esos atrevidos, esos apasionados, esos soldados de Cristo salgan a la batalla a buscar esas almas que están todavía por ahí sin conocer quién es Él, para que conozcan a Él y a través de Él conocer al Padre. Aleluya. Ese es nuestro Rey. El que tenga oídos para oír, que oiga este mensaje. Y es bonito ver en el segundo corito que cantó Mari, y yo sé que muchos lo decimos, que mi carácter sea más como el tuyo. Refleja eso que pides. Amén. Amén. Dios me lo bendiga.